Cordial saludo, mi nombre es Belkis Almanza Blanco y hoy les voy a hablar de la plantilla integral de liquidación de aportes PIB. Vamos a indicar cómo se utiliza, sus beneficios, quiénes y cómo pueden acceder a ella, entre otras cosas. ¿Qué es? Bueno, la plantilla integral de liquidación de aportes PILA es una ventanilla virtual que permite a personas y empresas el pago integrado del aporte del Sistema de Seguridad Social Integral y para fiscales. El Sistema de Seguridad Social Integral en Colombia es reglamentado principalmente por la Ley 100 de 1993, garantiza a los ciudadanos el derecho a salud, la pensión y los riesgos laborales. Se financia mediante aportes obligatorios de empleadores y trabajadores, complementando por los pagos para fiscales. Lo que compone la seguridad social son los siguientes: la salud, que son las EPS, las cuales garantizan la atención médica. El aporte total de esta es de 12.5% del ingreso base de cotización, el cual el empleador asume el 8.5% y el trabajador asume el 4%. Tenemos la pensión, que son los fondos de pensión, la cual protegen contra los riesgos de vejez, invalidez y muerte. El aporte total es del 16% del ingreso base de cotización, el cual el empleador pagará el 12% y el trabajador paga el 4%. Por otro lado, tenemos los riesgos laborales, el cual lo asumen las aseguradoras de riesgo laboral, las ARL. Cubre los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. El porcentaje varía entre el 0.522% y el 6.96% del ingreso base de cotización según el nivel de riesgo de la empresa y es pagado en su totalidad por el empleador. Ahora, tenemos los aportes para fiscales. Son contribuciones obligatorias de los empleadores destinadas a financiar entidades del Estado que apoyan el bienestar social y familiar de los trabajadores. Tenemos la caja de compensación familiar, que equivale al 4% del ingreso base de cotización destinados al subsidio de vivienda, recreación y educación. Tenemos el ICBF, el cual es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Este equivale al 3% del ingreso base de cotización para la protección integral de la primera infancia y las familias. Por otro lado, tenemos el SENA, que es el Servicio Nacional de Aprendizaje. Este equivale al 2% del ingreso base de cotización para la financiación del programa de educación y formación laboral. Ahora, ¿quiénes pueden pagar esta liquidación de sus aportes en las planillas? Bueno, todas las personas naturales o jurídicas con capacidad de pago en Colombia pueden liquidar la seguridad social y para fiscal a través de las planillas integradas de liquidación de aportes PILA. El sistema está diseñado para que tanto empleadores como trabajadores independientes cumplan con la obligación de manera obligatoria o voluntaria. La clasificación exacta de quienes liquidan estos aportes se dividen en los siguientes. Tenemos las liquidaciones obligatorias, el cual son los empleadores, son las empresas y personas naturales que liquidan los aportes de sus trabajadores dependientes en salud, pensión y riesgo laboral. Por otro lado, tenemos la caja de compensación.
Trabajadores independientes por cuenta propia. Estas son las personas que reciben ingresos mensuales iguales o superiores a un salario mínimo mensual vigente y que no tienen un contrato laboral tradicional. Tenemos los contratistas de prestación de servicios, las cuales son personas que celebran contratos civiles, comerciales o administrativos con ingreso neto mensual igual o superior a un salario mínimo. Tenemos las entidades administrativas de pensión, el cual estas liquidan los aportes a la salud de las personas directamente desde su mesada pensional. La liquidación voluntaria o especiales. Bueno, estos son los trabajadores independientes que tienen bajos ingresos. Estas personas reciben ingresos inferiores a un salario mínimo, que eligen cotizar voluntariamente solo la pensión a través del programa de beneficios económicos. O sea, eso nada más eligen pagar la pensión. Tenemos los estudiantes, los cuales son instituciones educativas o entidades del Estado que liquidan únicamente el aporte de riesgo laboral para estudiantes en prácticas de formación de alto riesgo. Tenemos los tipos de plantilla. Los tipos de plantilla que se manejan es la plantilla E, las cuales son para los empleados. Es la más común, la usan las empresas, personas naturales o jurídicas, para garantizar los aportes de sus trabajadores dependientes de salud, pensión, riesgos y las parafiscales. Tenemos la plantilla I, que son los independientes, los cuales se utilizan por personas naturales que trabajan por cuenta propia o rentistas del capital para realizar sus propios aportes. Tenemos la plantilla Y, que son los independientes con empresa. Estas se utilizan cuando una empresa paga la seguridad social de sus cotizantes independientes. La plantilla A, que es la de adición, se usa cuando un empleado no se incluyó en la plantilla inicial del mes. La plantilla K, que son los estudiantes, los utilizan exclusivamente para realizar aportes al sistema general de riesgo laboral del estudiante en práctica o pasantías que involucren un riesgo ocupacional. Tenemos la plantilla S, que son los de servicios domésticos. Estas son utilizadas empleadas por personas naturales que tienen empleados dedicados a la labor del hogar. Ahora, las fechas de pago. El pago de tus aportes se paga todos los meses, pero la fecha exacta depende de los dos últimos dígitos de tu cédula o de tu NIE. Los aportes se pagan mes vencido, es decir, el mes trabajado se paga al mes siguiente. Por ejemplo, lo trabajado en mayo se paga en junio y lo trabajado en junio se paga en julio. Aquí podemos ver, por aquí hay un ejemplo de cómo son las fechas de pago. Aquí están los últimos dos dígitos de tu número de cédula o tu NIE y aquí están los números hábiles del mes, los días hábiles del mes para pagar. Tenemos los beneficios de utilizar la plantilla de liquidación de seguridad social. Bueno, primero se cumple el cumplimiento legal. Esto nos garantiza que estamos cumpliendo con una ley de seguridad social. Segundo, acceso a la seguridad social. Como ya lo había dicho anteriormente, es una ley que todos los trabajadores tengan acceso a su seguridad social. Y tres, centraliza el pago. Es decir,
las empresas que anteriormente lo pagaban uno a uno a sus trabajadores, ahora tienen la facilidad de pagar todos los empleados, la seguridad social de todos los empleados en una sola plantilla. Registro y soporte de pago. Bueno, nos da estas plantillas, estas plataformas, nos permite tener un historial de aporte de pago, o sea que siempre vamos a tener eso a la mano, o sea, si se nos pierde el papel, ya podemos buscar en la misma página y ahí tenemos el registro de los aportes. Tenemos la mayor precisión, es decir, si al momento de añadir los documentos, las bases de liquidación, esto nos facilita un número preciso del valor que vamos a pagar en sí. Ahora, ¿cómo funciona? Primero, te registras en un operador pila. Segundo, ingresas la información del cotizante, lo que le había dicho anteriormente. El tipo de cotización, si eres empleado, independiente, pensionado o de servicio doméstico, entre otras. La EPS, el fondo de pensiones, la ERES si corresponde, el salario o ingreso sobre el cual se va a cotizar. El tercer paso es que el sistema liquida automáticamente los aportes. La plataforma calcula cuánto debe pagar a cada entidad según las reglas vigentes y el tipo de cotizante. El cuarto paso es revisar la información y confirmar la liquidación. Antes de pagar se deben de verificar que todos los datos y los valores sean correctos. Realizar el pago, ya una vez confirmados los datos se procede a realizar el pago. Esto lo puedes hacer en forma virtual o con un banco autorizado. Descargar el comprobante. Ya por último paso debemos de descargar el comprobante, el cual nos sirve como evidencia del pago realizado de nuestra seguridad social. Muchas gracias.